buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo a Arets. Hoy es un día muy complejo, muy interesante. Llevo meses buscando a la escritora Pilar Quintana y hoy estamos aquí en Bogotá. Tengo que agradecer también al espacio en que estamos en la librería Ibáñez y bueno, vamos a hablar un poco de su libro, del Premio Alfaguara de Novela 2021, que pues la hace una de las escritoras también más reconocidas de este momento en Colombia. Y creo que estamos absolutamente felices de tenerla en el programa y muchas gracias por estar conectados. Quiero preguntarte, primero, pues obviamente que Los Abismos ha sido como lo que más ha aparecido este año sobre Pilar y Los Abismos pues es una novela muy íntima, ¿no? Es una novela que realmente nos lleva pues a una autora, a una infancia. Esto siempre que entre si es ficción o es realmente parte de tu vida. Y ahí comienza la pregunta, ¿cómo es ese abismo cuando ya está publicado, ya pues mucha gente lo ha leído? ¿Cómo es volver a tu libro? ¿Cómo es volver a tu novela? ¿Qué reflexiones tienes en este momento? Pues yo creo que es muy interesante verse en los lectores, ¿no? Yo creo que la novela uno la termina de entender en el momento en que dialoga con los lectores. Y creo que en el mundo moderno ha sido muy chévere pues poder conocer más lectores porque estamos en la virtualidad y yo me he entrevistado con lectores de Argentina, Chile, Uruguay, México, España, de todo, Perú, de todo Latinoamérica. Entonces ha sido muy chévere las reflexiones. Digamos que yo sentía que era una novela muy caleña y muy de unas infancias muy particulares como la mía, ¿no? No necesariamente mi propia infancia, porque no es un libro autobiográfico, pero sí pasa en la Cali de mi infancia. Sí, el colegio es parecido a mi colegio, el edificio, yo viví en un edificio parecido en alguna época. Y entonces a mí me parecía que era una novela de una infancia de Cali, pero me encontré con que lectoras y lectores de todas partes de Hispanoamérica pues me decían que les había recordado a su propia infancia, ¿no? Entonces creo que me hizo muchas veces reflexionar sobre esas cosas comunes que tenemos todos los seres humanos. Y creo que todos en la infancia pues tenemos los mismos miedos, el mismo miedo a la orfandad y al desamparo, y esa es una novela que trata ese tema. Cuando uno piensa en la infancia, realmente, bueno, algunos psicoanalistas dicen que la infancia es el destino, que la infancia nos hace y que la vida es un constante retorno. Y alguien hablaba de tu obra y decía que una de las cosas maravillosas de la obra de Pilar Quintana es que nos abre heridas o nos muestra heridas que no sabíamos que teníamos. Y a mí me pareció tan preciso esta frase para definir tu obra. Debo decir que cuando comencé a leerla, en Los Abismos, no quería seguir. No quería seguir porque realmente me tocaba tanto que decía, yo no quiero mirar para otro lado, como cuando uno tiene cosas que quiere mirar para otro lado. Y creo que, partiendo de ahí, hagamos una pregunta, ¿cómo fue mirar para esos lados? Porque sin lugar a dudas hay situaciones que se cuentan, hay historias que se cuentan que evidentemente son difíciles de mirar y tú decidiste mirarlas. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que ese es como el destino del escritor, ¿no? Y es mirar hacia los lugares a donde o uno o la gente no quiere mirar. Yo creo que hay como unos escritores que hablan sobre el afuera y entonces nos cuentan la historia, la sociedad, lo político, ¿no? Pero nos ponen el ojo en el lugar donde la sociedad de repente no quiere darse cuenta de eso, ¿no? Tiene una mirada nueva y una mirada como profunda sobre las cosas que nos pasan. Y creo que hay unos escritores que miramos hacia adentro, que hablamos de los temas íntimos, pero en últimas hacemos lo mismo, y es poner la mirada donde no nos gusta vernos, ¿no? Yo siempre he dicho como que la literatura, aún la literatura pues de ficción, es siempre de autoayuda. Y esto es porque siempre es una terapia, y es una terapia para quien la escribe, pero también para quien la lee. Nosotros vamos a la terapia a mirar en nuestra propia oscuridad, en el lado de sombra que no nos gusta mostrar y que no andamos mostrándole al mundo, pues. Y es como las cosas que es difícil que miremos. Cuando este año
salió Los Abismos, yo me encontraba en Cali. Por mi otro trabajo, mis otros trabajos me implican estar en las calles con activistas de derechos humanos muchísimo. Estaba recorriendo Paso del Comercio, estaba recorriendo Puerto Resistencia, que lo llamaban Puerto Rellena y que luego los jóvenes de Cali lo cambiaron el nombre. Estaba viendo a los estudiantes de la Universidad del Valle tomándose las estaciones del mío y era leer también esa Cali tuya, ¿no? Entonces, esa diferencia también es muy interesante porque este año pues Cali ha pasado a la primera plana de los diarios nacionales y de los medios. Y la pregunta es también cómo es esto, ¿no? Porque cómo es mirar esa Cali después de tantos años y mirar qué ha pasado con una ciudad, que creo que es una novela pues, que nos lleva mucho a esa ciudad, nos muestra la historia de una mujer, además de una niña, de una historia muy privada, como tú dices, pero que también revela ese otro mundo que está fuera de la ventana y que no era un mundo pues bueno o un mundo saludable para ninguna niña en Cali en ese momento. ¿Cómo era mirar eso también, como ese conflicto en retrospectiva, viendo lo que ha pasado este año en Cali también? Sí, bueno, Los Abismos transcurren los años 80, entonces es una Cali diferente, pero es una Cali que sigue siendo igual, ¿no? Pese a los cambios. Es una Cali desigual y es una Cali donde la apariencia es importante y donde mantener como el statu quo es muy importante, ¿no? A costa de la propia salud mental, de las emociones, ¿no? Y es una Cali donde mostramos donde en Los Abismos vemos el clasismo y el racismo que vive en la ciudad. Lo que pasó en Cali ahorita durante pues, el estallido social a mí no me sorprendió, ¿verdad? Porque es una ciudad con unas... Colombia es un país tremendamente desigual, uno de los países más desiguales del mundo. Cali es como esas desigualdades, es como una muestra completa de esas grandes desigualdades que hay en Colombia. Es como un lugar de Colombia donde nos muestra todo lo que pasa en este país, esas grandes desigualdades, ¿no? Es una ciudad con una clase media alta y unas clases medias y unas clases altas, con muchos privilegios, que no quieren ceder esos privilegios y que se sienten dueñas y que se sienten que lo que tienen se lo merecen y no lo van a ceder, ¿no? Y durante el estallido social vimos cómo salieron esas clases sociales a la calle, no a protestar, sino a dispararles a los manifestantes, ¿no? A gritarles a los indígenas que se devolvieran para su tierra como si esta no fuera su tierra, a mostrarnos como su privilegio y a luchar por su privilegio con armas ilegales, ¿no? Y vimos cómo titulaba El País de Cali, diciendo: los indígenas arremeten contra los ciudadanos de bien, y luego veíamos los titulares de afuera, donde veíamos gente de clase media arremete contra los indígenas, ¿no? Contra la gente que protesta legítimamente. Y vimos cómo muchos indígenas y muchos jóvenes que estaban ejerciendo su legítimo derecho a la protesta eran heridos o eran asesinados, y no hubo personas que fueron a la cárcel por estos delitos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el estallido social desnudó, le quitó el velo a esa Cali que nos gusta verla como una ciudad alegre, bella, la capital mundial de la salsa, maravillosa. Nos desnudó y nos mostró como la podredumbre. Sin lugar a dudas, hay una deuda histórica con las comunidades en Colombia, pero también hay una deuda histórica con la mujer en Colombia y con las mujeres, que son muchas, diversas. Realmente esa deuda no se ha pagado. Hemos visto recientemente las luchas por el aborto, que pues es la interrupción voluntaria del embarazo, para nombrarlo técnicamente, cómo ha sido realmente esa guerra que se ha hecho desde la religión, desde el patriarcado, hay que decirlo, a los derechos de las mujeres, aún hoy. Y yo cuando leo tu literatura y leo tus libros, son las mujeres las que aparecen, son las mujeres las que cuentan la historia,
aparecen las voces de mujeres que quizás también no son las heroínas típicas que se quiere desde el discurso, ¿no? No es la hija del rey, ni el presidente y la esposa del... No, sino mujeres cotidianas, madres, hermanas, niñas. Y bueno, en ese sentido podríamos decir que es muy reivindicador, ¿sí? Pero no quiero llevar ni decir que, ni lo creo, que tu literatura es panfletaria, pero más bien cómo es acercarse a esa desigualdad también que es tan fuerte y encontrar en esos personajes, de los cuales tú también, por supuesto, eres parte de esos personajes que ha sufrido la desigualdad en esta sociedad. Yo creo que yo soy una autora, aunque me gusta mucho, digamos, la ciencia ficción, soy una autora muy realista. En algunos cuentos experimento, digamos, con los géneros y tengo cuentos con elemento fantástico o, digamos, donde rompo la estructura realista, pero en mis novelas, por lo general, he sido muy realista. Y a mí, yo quiero hacer un retrato, no necesariamente de el mundo como es, pero sí el mundo como yo lo veo, y el mundo en el que yo crecí, el mundo que me tocó a mí. Y ese mundo es un mundo donde había tremendas desigualdades y tremendas brechas, ¿no? Donde aún las hay, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, en este libro, por ejemplo, narro la camisa de fuerza que se le impone a las mujeres dentro del patriarcado, pero también a los hombres, a los señores, ¿no? Ahí tenemos una mamá que está en una camisa de fuerza del patriarcado y de repente se encuentra casada y con hijos porque es lo que las mujeres de su generación tenían que hacer, pero si ella hubiera podido elegir, tal vez esa no hubiera sido su elección. Y tenemos también a un hombre que es incapaz emocionalmente de asumir los rollos de su familia, ¿no? De ver que su señora está mal y ayudarla, y de ver que su niña se siente sola y abandonada y ayudarla porque está también en esa camisa de fuerza del hombre que no siente, que lo único que tiene que hacer es salir a trabajar y proveer. Y uno se pregunta un poco sobre eso, ¿no? Y sobre el acto de escribir en Colombia. Parece, y esta pregunta, pues... Yo tengo que viajar fuera de Colombia a veces y siempre es esta historia de cómo se ve Colombia desde fuera, a veces ayuda a entender un poco las cosas que vivimos, ¿no? Y alguien decía es que haya escritores parece un milagro, que haya escritoras, que haya artistas con todas estas cosas que pasan. Y yo sí quiero saber un poco cómo es escoger ese camino y cómo es escoger esas historias frente a esa otra historia que está tan constantemente convulsionada, escoger otras historias, particularmente de nuevo a esto, a volver la ventana al revés, a mirar lo íntimo, a buscar respuestas en eso. Yo creo que yo no escogí, que eso no pasó como por una decisión racional, sino que me pasó. Yo empecé a escribir ficción a los 7 años en primero de primaria, cuando tuve las palabras suficientes, cuando aprendí a leer y escribir y tuve las palabras suficientes para contar historias, empecé a hacerlo. ¿Por qué? No tengo ni idea. No me explico por qué una niña tenía esa necesidad. Ahora me pregunto si era porque yo veía una distancia entre el afuera y el adentro, entre lo que la gente decía y lo que la gente hacía, entre como la pose y la realidad, ¿no? Siendo caleña, porque mi primera historia era sobre eso, sobre un payaso que estaba con la cara pintada de risa, pero en realidad estaba triste. Y muchos años después yo me di cuenta que yo seguía escribiendo de lo mismo. Y para mí la escritura siempre fue un refugio, ¿no? Creo que yo crecí en una sociedad que, aunque parezca muy liberal, y entonces la gente anda de ligera de ropas porque hace calor y baila salsa y son todos chéverísimos, pero en realidad es una sociedad tremendamente conservadora, y en la que lo que yo era, en mi manera de ser y físicamente, no se correspondía con el ideal de una niña, ¿no? Yo no era la niña ideal del Liceo Benalcázar, ni la niña ideal del barrio Santa Teresita, ni el ideal de la niña caleña. Yo no era eso. Y creo que eso me hizo un poco, no voy a decir que soy marginal porque no lo soy, ¿no? Pero sí estar al margen de esa sociedad que me tocó a mí un poco, ¿no? Sentirme marginada allí. Y creo que el lugar donde encontré que yo podía decir lo que en verdad sentía, lo que en verdad pasaba, lo que en verdad observaba,
con total libertad, sin que se me juzgara, era en la escritura. Y entonces me parece que ahí encontré como la libertad que no podía tener acá, porque acá estaba como en esa camisa de fuerza, los libros sí podía hacer y decir lo que yo quería. O sea, la literatura y el escribir se volvió una especie de refugio, pero también de trinchera. Porque al decir las cosas también hay un cambio que quieres, no sé si provocar, pero sí hay algo que quieres decir y para algo lo quieres decir. Sí, yo creo que sí. Mira que la escritura no necesariamente es provocación, ¿verdad? Yo no creo que yo escribo necesariamente para provocar, pero sí por lo menos quiero que los lectores que quieran acercarse a mi literatura, que les sirva para reflexionar, ¿no? Eso que decías un poco al principio, que estabas leyendo mi libro y no querías seguir porque no querías mirar eso. Yo quiero que el que se acerque a mi libro vea donde no hay que mirar, donde es difícil mirar. Tú quieres que lo lea completo. Tú quieres que lo lea y que lo enfrente y que diga, sí, voy a verlo. Sí. Y cuando lo vi, debo decir que particularmente en Los Abismos descubrí a mi propia familia y descubrí mujeres de mi propia familia, mis propias hermanas. Descubrí unas cosas que no había visto, que me dolían, no sé si porque no las había visto, porque había intentado no verlas. Y en ese sentido la historia o digamos, la novela se convierte en una parte de sanación de alguna manera. Y eso me lleva también a la pregunta de una voz, ¿no? ¿Cómo se construye esa voz? ¿Cómo se ha construido esa voz de Pilar Quintana? Ya eres, bueno, muy leída, muy publicada, Premio Alfaguara 2021, pues hay muchísimos escritoras y escritores que quisieran poder ser tan leídos como tú lo eres, pero ¿cómo es esa construcción de una voz, particularmente en un mundo donde seguimos reiterando a los García Márquez, a los Vargas Llosa, a los Cortázar, con sus, no sé, con sus distintas inspiradoras, pero realmente nunca como una voz de mujer y como las voces de las mujeres realmente, o sea, eso hay que decirlo. ¿Cómo es construir ese nombre y ese lugar en donde ya una niña, ya un hombre también puede hoy decir, hay voces de mujeres que están escribiendo, que están pensando, que están liderando también intelectualmente? ¿Cómo es eso? Mira, que yo creo que cuando uno es joven como escritor, uno quiere escribir y sonar de cierta manera, ¿no? Inteligente, profundo, poético, elaborado. Sí. ¿No? Uno quiere como, o sea, es que uno lea a García Márquez y uno dice, juepucha, este lenguaje que se inventó, ¿cómo llego allá, no? ¿Cómo lo consigo? Sí. Y yo creo que uno hace ejercicios de imitación, ¿no? Y a mí me parece que para mí encontrar mi propia voz ha sido como avanzar por una selva con un machete, despejando hasta llegar a encontrar el corazón. Y el corazón era lo más fácil de encontrar. ¿Por qué? Porque es como vos caminás y vos nunca pensás cómo caminás. Y ese es tu caminado, ¿sí o qué? Y lo mismo es la escritura. Vos pensás en tu escritura, en tu caminado, cuando tu mamá te dice camine derecho, que está caminando torcido, y entonces ahí uno camina falso. Y cuando uno es joven, entonces uno está caminando falso porque uno está pensando en el caminado. Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacer es dejar de pensar en eso y escribir como salga, ¿no? Escribir como salga. Y ahora escribir como salga tampoco, o sea, yo pienso que la escritura es elaboración, ¿no? Entonces uno tiene que escribir como salga, pero no creo que un libro sea un vómito, ni sea el primer borrador, ¿no? Ahí no está el libro, ahí no está la obra, ahí está el primer borrador. Y para mí es un ejercicio de reescritura encontrar la novela. Reescribir y reescribir y reescribir y entrar como a lo más profundo de lo que escribí para sacarlo y traerlo a la luz, ¿no? Y eso solo se logra pues con varias reescrituras. Cuando uno piensa en dónde trabajan los escritores, ¿no? El otro día dictaba un taller de periodismo y me decía una niña, me decía, oye, ¿y dónde trabajan los escritores? ¿Cómo son las oficinas de los escritores? Yo me quedé pensando esa pregunta, porque dije, realmente es muy buena porque es muy difícil. Como, ¿es posible la vida de un escritor o una escritora hoy en día? O sea, ¿es posible eso? ¿Es posible dedicarse solo a escribir? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Y además, ay, no sé, en los tiempos del boom, ellos escribían un libro y luego les salían un par de reseñas y el libro seguía su camino, ¿no? Ahora nosotros
tenemos una figura como pública y damos entrevistas, no 2, sino muchas, y hacemos giras de promoción y estamos en redes sociales. Entonces hay un trabajo que es ajeno a la escritura y que tiene que ver con la promoción de tus libros, ¿no? Y ese es un trabajo que yo pienso en el fondo de mi corazón que uno no tendría que hacerlo porque ese no es mi trabajo es escribir, ¿no? Pero entonces pues uno quiere vender y uno quiere también las luces, entonces uno también hace eso. Pero siempre es un trabajo difícil porque siempre estás luchando contra... primero con poder vivir de tu escritura, que no es algo que se consigue fácil. Yo no creo que muchos escritores en Colombia consigan vivir solo de sus libros. Los hay, ¿no? Y hay momentos donde de repente yo ahorita me acabo de ganar un premio súper grande, entonces estoy en un buen momento, ¿no? Entonces puedo estar dedicada a la escritura. Pero también la escritura es un lugar muy solitario y entonces yo busco siempre también tener otros proyectos. Que me alimenten y en los que vea gente y en los que salga de ese lugar que es la escritura que es tan solitario. Y por ejemplo, ¿qué son estos otros proyectos? Bueno, este año trabajé en una biblioteca de escritoras colombianas, que es un proyecto del Ministerio de Cultura en el que yo soy la coordinadora editorial, y editamos 18 libros de grandes escritoras colombianas que estaban o descatalogadas o olvidadas o que no tienen hoy en día el reconocimiento que estas obras se merecen. Entonces, y esto fue un trabajo así grandísimo que hice este año, además de hacer la promoción de Los Abismos, que no fue poca cosa. Fue un trabajo muy grande también ese. Cuando uno piensa en las historias que escoges, y bueno, esas historias también que tienen que ver con la vida que vives, la única que estás viviendo, ¿hay algo ahí como de serendipia o de encuentro, digamos, afortunado o desafortunado con las cosas que te suceden y tu literatura? ¿Cómo es la relación entre lo que te ha sucedido a ti, lo que te sucede? Y bueno, y la pregunta ahí también es, ¿cómo son esas historias que buscas? ¿Las buscas o las imaginas? Yo creo que son como todas las anteriores, ¿no? Yo creo que uno encuentra la historia cuando la está escribiendo. Yo soy muy metódica y entonces cuando yo me siento a escribir, yo ya sé qué quiero contar, de la escena 1 hasta el final, ¿no? Pero a veces en ese camino me desvío y encuentro otra historia. Así fue Los Abismos. Yo quería contar una historia para la que tenía un plan y me quedé en la primera escena y la primera escena se amplió y se fue para otro lado y eso fue lo que conté y no conté nada del plan que tenía. En algún momento me tocó parar y hacer un nuevo plan para pues la nueva historia que fue saliendo. Entonces uno a veces entra aunque sepa para dónde va, no siempre ese camino se sigue como una flecha recto pues y llegas con éxito, ¿no? Pero incluso cuando lo seguís de acuerdo con el plan y llegas al final, a mí me parece que siempre hay un hallazgo que vos haces que no tenías planeado y que en una buena novela no cuenta solo lo que querías contar, sino que cuenta más allá de lo que querías contar y le dice otras cosas a los lectores que vos contaste, pero que no tenías claro desde el inicio que ibas a contar. O sea que también descubres cosas de ti misma que no sabías. Sí, Tal vez. yo creo que sí. Yo creo que una novela siempre es autodescubrimiento. Cuando uno piensa esto, también viviendo el mundo que está ahora de rapidez, en estos días me enviaron una aplicación que decía cómo leerse un libro en una hora. Entonces básicamente la aplicación lo leía por uno y le contaba las partes esenciales. O sea, uno no leía. Sí, es como, no sé, es como tener pareja y contratar a otro para que haga el amor con su pareja. Es como... Sí, exacto. Le quitaste absurdo. todo lo rico a la lectura. Todo lo bueno que podía tener se acabó. Sí. Y uno dice, realmente es posible escribir cómo son los lectores hoy en día, las lectoras. Yo la verdad es que no escribo así, entonces no puedo saber cómo están pensando las lectoras, los lectores hoy. Quieren leer, cómo te leen, cómo se han acercado a ti. Por ejemplo, eso es interesante. Cómo se han acercado, por ejemplo, lectores o lectoras, especialmente jóvenes, quizás, cómo te han abordado, cómo leen, ¿lo leen? ¿Te leen? ¿Leen? O sea, creo que todas esas preguntas están ahí un poco sobre
sobre este mundo tan digital y tan rápido? Yo creo que hay, pues, los lectores son un público muy diverso, pero lo que he visto, digamos, en este año con Los Abismos es que la mayoría de lectores son lectoras, ¿no? Son mujeres. Y en los, digamos, he tenido muchos clubes de lectura, y todos virtuales, pues porque fue un año de pandemia, y era impresionante porque era, digamos, si había 60 personas, había 58 mujeres y 2 hombres, ¿no? Sí, y creo que pues yo he encontrado con lectores muy agudos, lectores que encontraron y escarbaron y vieron cosas, me hicieron ver cosas de mi propio libro que yo no había visto, ¿no? Como también he visto lectores ingenuos que me criticaron cosas que yo dije, creo que no entendiste la novela por dónde iba, ¿no? Creo que esa debilidad que le ves a la novela es quizás porque pues sos un lector que no lee entre líneas, digamos, ¿no? Entonces siempre pues es un público creo que muy diverso, pero sobre todo hecho de mujeres. O sea, ¿crees que hoy hay más lectoras que lectores? Yo lo he visto, ¿no? Lo he visto, puedo dar fe y creo que el mercado editorial lo sabe porque lo estudia y parece que es una verdad, ¿no? Que hay más lectoras que lectores. Cuando uno piensa en lo que vive Colombia, y a mí me da un poco de tristeza a veces que la memoria de los pueblos, y especialmente de Colombia, nuestra memoria pasa demasiado por la mano de los políticos y los periodistas. Y creo que autocrítica, aquí va, autocrítica de gremio, ¿sí? Y de colegas, y también de los dueños de los medios, porque creo que no he entendido que la memoria de las sociedades es mucho más interesante y profunda que quién es el presidente actual y quién va a ser el siguiente y el anterior. Eso es muy poco relevante al final. Eso, si acaso, nos da un marco histórico, pero creo que la memoria, cuando uno lee la literatura, lee los libros, realmente es mucho más enriquecedora sobre qué pasaba en la vida en ese momento. Cuán parecidos éramos, pero cuán distintos somos también de lo que ha pasado antes. Y hay un poco sobre esa reflexión de lo que estamos viviendo como sociedad. ¿Y tú cómo sientes esto? O sea, entre todo este mar de mentirosos, de ruido, de conflicto, de violencia, de populismos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves este momento en Colombia? Pues yo siento que hay mucho ruido y en redes sociales como muchas voces y que hay como absolutos, ¿no? Como verdades absolutas, y muchas veces nos falta como ver los grises y llegar a la profundidad. Digamos que la noticia del periódico no nos permite ponernos en el lugar del otro. Entonces yo reivindico la literatura porque la literatura precisamente hace eso, nos permite ver al otro como un ser humano y ponernos en su lugar, ¿no? Creo que Colombia es un país que todavía, ya firmamos el proceso de paz, pero es un país que sigue con la mentalidad de la guerra, ¿no? Y en la guerra los seres humanos, para poder matar, convierten al contrario en un monstruo, en un enemigo. No ven al contrario como un ser humano, sino que lo ven como un monstruo al que hay que matar. Y yo creo que nos seguimos viendo así, ¿no? No nos seguimos viendo como seres humanos con los que podamos sentarnos y dialogar, sino que nos seguimos viendo con unas posiciones irreconciliables como enemigos en los que no podemos sentarnos a hablar con el otro, ¿no? Y esto lo vemos en una familia en la que hay uribistas y petristas, entonces los petristas y los uribistas ya no se hablan más, y lo vemos en la arena política, en el Congreso, digamos, vemos también esto, lo vemos en la red social, ¿no? Entonces yo creo que hace falta que podamos humanizar en Colombia al contrario. Quiero agradecerte mucho por este tiempo y también en inglés dicen pass the mic, es pasar el micrófono, ¿no? Creo que tienes un momento muy bonito en donde mucha gente te está buscando, mucha gente está buscando a Pilar Quintana, y aprovechemos ese momento para multiplicar. ¿A quién leer? ¿A quién leer en Colombia? También a quién leer en América Latina, que me gusta aún. Todavía estoy un poco con esto de la globalización, un poco escéptico. Hablemos de la lengua al menos, ¿no? Hablemos de español, de castellano, ¿a quién leer? ¿A quién leer y a quién leer acá en Colombia? Pasar el micrófono también me parece interesante. Y bueno, creo que esa es esta pregunta, a ver qué.
Bueno, yo voy a hacer una cosa de autopromoción horrible y es como que lean la Biblioteca de Escritoras Colombianas que va a salir el próximo año. Yo creo que nosotros conocemos, las personas que leemos, nuestra tradición literaria, pero solamente la que hicieron los hombres. En el colegio leímos hombres, pero yo creo que ni siquiera hoy en día se leen muchas mujeres en el colegio o en la universidad. Claro, de acuerdo. De acuerdo, entonces ya va a existir, sale en marzo 8 del 2022 la Biblioteca de Escritoras Colombianas y los invito a conocer la tradición de la literatura en Colombia hecha por mujeres. Y son unos libros buenísimos y hay de todo para todos los gustos. Cuéntanos un poquito de quién va a estar ahí, o sea, los nombres. Bueno, son 18 autoras y hay autoras de todo el país, de todas las filiaciones. Hay autoras negras, indígenas, raizales, hay autoras mestizas, privilegiadas, hay amas de casa, hay profesionales, es una biblioteca muy diversa. Tenemos libros de cuento, novela, poesía, dramaturgia. Tenemos autoras conocidísimas, así como autoras que fueron buenísimas, pero no tuvieron reconocimiento, ¿no? Tenemos autoras que, como Soledad Acosta de Samper, que fue la primera escritora profesional colombiana y en su momento era la gran escritora colombiana y conocida en toda Hispanoamérica y traducida y súper publicada, pero que hoy no se lee en el colegio como leemos a Jorge Isaacs, ¿no? A Jorge Isaacs, y que nos presenta una Colombia completamente diferente a lo que hizo Isaacs y un modelo de mujer completamente diferente al que nos presenta Jorge Isaacs. Entonces es muy interesante. Tenemos una poeta, por ejemplo, como Emilia Yarza, que para mí es la poeta más singular de su generación, ¿no? Como una adelantada que escribía desde un lugar y sobre unos temas que sus contemporáneas pues no estaban escribiendo sobre eso. Y a mí me encanta y me sorprende mucho porque no la conocen, no digamos el gran público, sino no la conocen mis colegas escritores que deberíamos conocerla todos, ¿no? Está Elisa Múgica, recientemente reeditada por Alfaguara, con un libro de cuentos, su primer libro de cuentos, que a mí me parece extraordinario y a mí me parece una de las grandes, de las mejores escritoras colombianas de todos los tiempos. Está una poeta como María Mercedes Carranza, que todos conocemos, con una antología que curó su hija Melibea, y yo creo que es bellísima porque es una hija tratando de encontrar el camino del dolor de su madre, del camino de su madre hacia el suicidio. Entonces a mí me parece una antología bellísima porque es el encuentro de una hija ya grande reconociendo el camino de su madre, ¿no? Me parece absolutamente preciosa. Tenemos a Teresa Martínez de Varela, que nos cuenta la historia del último fusilado legalmente en Colombia, que fue Manuel Saturio Valencia, fusilado en 1907, y yo creo que la historia pues es muy dolorosa porque nos habla del racismo estructural de nuestra sociedad. Es una historia que transcurre en la Quibdó posesclavista, y Manuel Saturio Valencia fue el primer líder, o uno de los primeros líderes, o el primer líder del que se tiene registro de los negros, y fue asesinado por el Estado. Oficialmente, además. Oficialmente. No fue un asesinato. Y siguen nuestros líderes. No fue un falso positivo, fue algo muy directo. No fue un falso positivo y no fue como están asesinando hoy a los líderes sociales, que es una mano negra que no conocemos. Fue directamente asesinado por el Estado, ¿no? Entonces es un libro que nos abre los ojos, que nos cuenta la dolorosa historia de nuestro país, que sigue estando presente, ¿no? Tenemos un libro de Miss Hazel Robinson, que es una autora viva, sanandresana, que nos cuenta el encuentro entre una mestiza blanca de Manizales y un providenciano, un isleño
negro de tradición puritana, que me pare, y es una aventura pues con goletas en el mar Caribe, es una historia de aventuras. Tenemos la historia de Berichá, que es una mujer indígena de la etnia Uwa, de la Macarena. Ella nació sin piernas y en su comunidad en los años 40 todavía los niños que nacían con graves problemas físicos que les impidieran valerse por sus propios medios, los dejaban en el bosque a morir. Y ella sobrevivió, y no solo sobrevivió, sino que se convirtió en lideresa de su pueblo y en escritora. Wow. Y este es un libro maravilloso en el que cuenta su historia, que es extraordinaria, y la historia de su pueblo, que es un encuentro con el mundo de los otros, ¿no? Nos cuenta la cosmovisión de un pueblo indígena y cómo vivían, qué sentían, cómo era ser indígena. Entonces, bueno, hay eso, son 18. Es un viaje histórico, político, racial, social por Colombia y por la literatura de las mujeres, que es realmente maravilloso. Te tengo una última pregunta y es, ¿eres tú ya la escritora que querías ser? Eso es una pregunta muy difícil, pero yo creo que pues estoy en un lugar magnífico, ¿no? Y yo creo que yo me acuerdo en 2004 cuando Laura Restrepo se ganó el premio Alfaguara. Yo había publicado mi primera novela y yo vi cuando ella se lo ganó, y para mí fue fue maravilloso verla ganarse ese premio, porque yo dije, uy, una mujer colombiana se ganó ese premio. Y entonces a mí me pareció que era posible que otra mujer se lo ganara. Y yo creo que en el fondo de mi corazón decía, ¿será que algún día yo me lo voy a ganar? Y yo me lo gané, y todavía me parece increíble haberlo logrado, ¿no? Y logré eso. Y eso es como haber cumplido un sueño, o sea, es como uno ser James a los 7 años y luego ser James ahora, ¿no? Bueno, eso es bien polémico, estamos metidos en el fútbol porque el hombre sí, espero que a los 7 años James no soñara ser el James de ahora, porque... Bueno, es que yo no sé mucho de fútbol, pero él es una figura del fútbol que ha estado en los grandes. Sí, no, es un comentario, es que ha habido mucha crítica a su manera de actuar los últimos meses, entonces sí, pero es totalmente entendible, ¿no? Verte ahí, y es un camino logrado, y es un camino que esperamos seguir leyendo. Muchísimas gracias. A vos, muchas gracias. Gracias a todas y todos por seguir conectados a este nuevo episodio de Directo a Red. Soy desde Casa Ibáñez, en Bogotá. Un abrazo.